2 de agosto, al día siguiente de su desaparición. ¿Para qué hice eso? Para al día siguiente, lunes, como estuve a las 7 de la mañana en la fiscalía y en el juzgado, llevarle a la fiscal y al juez los datos de esa antena y de ese sector o celda para que oficien urgentemente a Movistar para que les listen los nombres de las personas que tenían celulares solamente encendidos en esa misma celda, alrededor del celular de Santiago Maldonado. A ver, ¿podemos verlo en el mapa? Así a la gente le es más fácil de... Ahí está, a ver, bien, contame. Acá tenemos Esquel, el Bolsón, al norte. Desde el Bolsón, Ariel, amigo de Santiago, le hace una llamada a su celular el 2 de agosto, al día siguiente de su desaparición, en horas de la tarde. Santiago, no sé si tenía el celular o no, ojalá lo tuviera. Una persona que lo tenía atiende, no habla. Y según informa Movistar en el expediente, o sea que ya está recontra confirmado, no es mi hipótesis, ya está confirmada, 23 segundos abierto el celular. Hay varias antenas acá en Esquel. Yo lo que quería saber, para empezar los cálculos de triangulación fina y de geolocalización fina, que usé en otras causas judiciales, saber cuál era esa antena, y de esa manera vamos a... ¿Vos qué es lo que buscás? ¿Llegar a saber a dónde estaba el celular? ¿A dónde estaba? De Santiago en ese momento. Sí, más que importarme... En todo caso, ¿dónde estaba la persona que tenía el celular de Santiago? ¿Dónde estaba la persona que tenía el celular? Que probablemente tenía otro celular que era de él. Claro. Y había probablemente otras personas en esa celda. Yo diría más que probablemente, seguramente, hay otros celulares encendidos. Entonces con eso reconstruís la escena. Reconstruir la escena significa, como si fuesen muñequitos, los pones con error menor de 50 metros de error, los ubicás. Vamos a suponer que es esta zona, vamos a suponer que estamos acá. Vamos a suponer que está al lado de Cholila. Hay una hipótesis. Entonces reconstruís. Le pedís a Movistar, infórmeme en esta celda y con esa antena y con ese sector circular que determina uno de los elementos de la antena, los celulares encendidos. No van a ser muchos, pueden ser 7, 9 o 40. 40 es el máximo de gendarmes que había. Sí, digo esos números porque son números... Yo creo que si decís esos números debes saber Son significativos, son números significativos. Entonces, ya se identifica... Hay cosas que no podés decir todavía. No. Que no podés, Lo principal que no puedo decir es cuál es la antena y cuál es la celda, porque si lo digo, seguramente van a tratar de atentar contra la estación radio base de esa antena, por ejemplo, destruir la computadora, borrar los datos. Destruir las pruebas. Destruir las pruebas, donde están los celulares, el número del celular, el número de la chapa patente, que es el email, y quién es el titular de ese celular. Los gendarmes... Así que podemos saber quién tenía el celular de Santiago y quiénes estaban con él. Exacto, y quiénes estaban con él. A distancia de metros, o sea que lo Porque ahí vos ya desestimás la cuestión de que es uno solo... Y aparece un grupo de personas. Y aparece un grupo. A ver si nos siguen, ¿no? O sea, el gendarme que tenía el celular de Santiago no estaba solo. Bueno, ¿con quién estaba? Porque la idea del gobierno es convencerte de que fue un tipo que le tiró una piedra a Santiago, ¿no? Bueno, no. Veremos cuántos había cercanos. No te olvides que estamos hablando del día siguiente de su desaparición. En el lugar de la desaparición, que ahora lo vamos a ver en otra lámina, no había cobertura celular, solo había satélites, como hay en todos lados, al aire libre. Ahora vamos a hablar de la perilla de la Policía Federal, que es otra. Pero con esa reconstruimos las personas que estaban, el juez o la fiscal tienen los datos, los citan a declarar, los carean y le dicen, usted estaba en tal lugar, y estaba solamente a 50 o a 100 o a 150 metros del celular de Santiago. ¿Quién lo tenía el celular de Santiago? ¿Quiénes eran los que estaban alrededor suyo? ¿Y usted qué estaba haciendo ahí? ¿Usted no tenía que estar en otro lado en ese momento? ¿Qué estaba haciendo?
Una vez que tenés eso, los números de email, que son las chapas patentes del celular, es el número que está registrado en el aparato, es muy fácil, en minutos, le empezás a pedir a la computadora de la estación radio base, y en esa base de datos que se llama HLR, todo lo que pasó con ese celular, geográficamente, antes y después. Te vas hacia atrás. O sea, podés decir, retrocedes en el tiempo. Estuvo acá, después vas para ahí. Exactamente. Desde el momento en que esté encendido. Esta persona recogió el celular de Santiago o recogió a Santiago con el celular en el bolsillo. Lo recorres, y también el recorrido de los que estaban alrededor. O sea, haces lo que se llama el derrotero desde el primero, pasando por el 2 de agosto hasta el 3 de agosto, por ejemplo, sacás todo el derrotero. Eso no es una hipótesis, no es un ensayo universitario. Lo hicimos en muchas causas judiciales para reconstruirlas. Claro, está bien. Ahora podemos ver la placa de Esquel, de la ciudad de Esquel. A ver. Bueno, ahí la tenés. Acá tenemos la ciudad de Esquel, dividido en barrios. En el centro, prácticamente en el centro geográfico, hay varias antenas que iluminan, como si fuesen los faros que iluminan a un barco en la noche para orientarlos. En este caso, esas linternas dan cobertura a dan cobertura electromagnética, no de luz, sino electromagnética. Y de esa manera se puede hacer lo mismo dentro de la ciudad, es decir, saber qué celulares en cada parte estaban activos en ese momento. Está muy bien organizado el parque de antenas en Esquel. Las coberturas urbanas, las de la ciudad, están concentradas en dos direcciones, nada más. Y las que cubren en un radio de 35 kilómetros o en un diámetro de 70 kilómetros están en un monte. Están en un monte donde hay una laguna preciosa y donde allí hay una torre que cubre este, oeste, norte y sur suburbana de Esquel. Vamos a la placa donde Santiago desaparece. El lugar a donde desapareció. El lugar donde Ahora vamos a ese lugar. Ahí está. Bueno. Lugar de la represión, ruta 40. No hay cobertura de teléfonos celulares, ni varios kilómetros al norte ni varios kilómetros al sur. Supuestamente, cuando se produce la represión, Santiago huye, escapa de la represión hasta llegar, a ver si me alejo porque estoy demasiado cerca, al río Chubut, al llegar al río. Al llegar al río. Tampoco hay cobertura. No se puede, con las antenas, al no haber cobertura, reconstruir ese momento para ver si lo están persiguiendo 7 gendarmes, 12, o qué pasó. Se supone que él en ese momento tenía un solo celular, ni 3 celulares, no hay ninguna constancia en el expediente de que tenía 3 celulares, ni que usaba 5 líneas, eso probablemente sea otro pescado podrido de tanto que se tiraron. Sí tenía uno con chip chileno. Pero que tenga chip chileno no quiere decir que la antena que lo detectó era chilena. Ya Movistar reconoció en el expediente que fue una antena propia la que lo detecta. Por lo tanto, es territorio argentino. El 2 de agosto estaba en la Argentina, de este lado de la cordillera. La cordillera impide que las antenas chilenas den servicio a las argentinas y viceversa, que las argentinas den servicio. Entonces no hay duda de eso tampoco. Ahora bien, esta medida, estas pruebas de triangulación para reconstruir por lo menos el escenario del 2 de agosto y después ir para atrás en el tiempo y para adelante, no son novedosas. Las hace cualquier fiscal, cualquier juez en la República Argentina cuando investiga un delito en la vía pública, y así es como a las 48 horas agarraron al responsable del asesinato de esta chica Naí, así es como agarraron a los hackers que amenazaban a Macri, etc. Acá nunca se ordenaron en los 45 días que lleva este hecho, triangulaciones con las antenas. ¿Qué se hizo?
Se secuestraron 120 celulares aproximadamente de todos los gendarmes, más 20 computadoras. Fueron al Departamento Central de Policía. Ahora, entre hoy y mañana, ya están avisando que viene el informe pericial de la geolocalización que ellos obtienen de esos celulares. Pero esos celulares, en la zona que no hay cobertura, no sabes nada. Lo que detectás es lo que todos tenemos, que es el GPS del celular, que trabaja con los satélites, no con las antenas. Pero te sirve ese celular, si vos se lo secuestrás al sospechoso o al testigo, inmediatamente después del hecho. No muchos días después, donde cualquier usuario en 5 minutos solamente te borra el historial. Entonces, te borra el historial, entonces por eso no se utiliza como elemento de geolocalización. Lo que sí. ¿Y por qué no usan lo que vos proponés? Bueno, habría que preguntárselo al juez y a la fiscal, que no solo no ordenaron, sino que cuando yo, después del día domingo, hablando en términos de tribunales, produje esta prueba, le quería decir, señor juez, señora fiscal, esta es la antena, este es el área geográfica, todavía no puedo hacer la triangulación fina, pero usted ya tiene los elementos para pedirle a Movistar otros datos que se llaman metadatos, que a mí me permitirían hacer la triangulación fina y hacer la reconstrucción. No me recibió ninguno de los dos, no permitió que mis mandantes, yo soy propuesto perito de parte por un querellante que es la Comisión Provincial por la Memoria, que preside Adolfo Pérez Esquivel, y otro organismo que es la APDH, la Asamblea Permanente. Ambos pidieron que yo sea perito de oficio. El juez contesta por escrito, no, Garbars, no, perito de oficio no, porque mis peritos son solo de la Policía Federal, propónganlo ustedes como perito de parte. Muy bien, yo fui a aceptar el cargo. La fiscal hizo lo mismo que el juez. Primero me pidió hace 2 semanas colaboración como perito de oficio de la Fiscalía, después nunca más me atendió el teléfono ni me llamó. Y cuando trato de aceptar el cargo en un lado o en el otro, o sea, hay 2 expedientes en Fiscalía, ninguno de los 2 me deja aceptar el cargo. Es la primera vez en 20 años que no me dejan aceptar el cargo. ¿Entendés? Entonces, no quieren, esta prueba no la quieren. Esto es parte del encubrimiento. Ariel, te agradezco muchísimo. Al contrario, ¿sí? Gracias a vos. Hay por ahí así...